presentación. Yo decía de presentación un poco de lo que vamos a hablar, pero de lo que vas a hablar, un nuevo ciclo de webinar que vamos a empezar a dar desde APA, Asociación de Posturología Argentina. Mi nombre es Omar Cabrera, kinesiólogo, actualmente presidente de la asociación, y el agrado enorme que tengo de presentar a la colega licenciada Quintana, Verónica, que veo que todos la conocen acá, la mayoría. Y para quienes no la conocen, ella es miembro activo de la Asociación de Posturología Argentina y miembro también de la comisión directiva. Hoy nos va a dar una charla de los fundamentos básicos de la neurofisiología y el control postural. Veo que hay gente de varios lugares, hay gente de afuera también, y están invitados a que nos sigan en las redes como para que puedan ver toda la propuesta que tenemos en cuanto a las formaciones y los futuros temas que vamos a tratar en las tertulias que hemos empezado hace poquito y en los futuros webinars. Así que, bueno, Vero es licenciada en Fisiología y Psiquiatría, es docente en la Universidad de Burlingame, es magíster en osteopatía y posturóloga. Así que, Vero, estamos encantados de esperar toda tu charla y cualquier pregunta que tengan la van haciendo. Al final de la charla, que va a durar 1:10 más o menos, voy haciendo las preguntas para que vamos respondiendo. Bueno, voy a compartir pantalla, Omar. A ver, vos Dale. decime, si cuando se ve. Dale. ¿Ahí ya se ve? Sí, Vero, ahí está. Ah, espera que a ver, ¿y yo cómo paso esto? ¿Sí? Espera que no sabría cómo pasar. De cómo pasarlo. Espera. ¿Será que...? Espera, a ver. Ah, y ahí veo, espera. No, porque tengo abiertas las dos presentaciones, por las dudas. Y acá abajo veo el cosito para correr. Espera, voy a dejar de compartir un segundo. Sí, así cierro una. Espera, cierro una. Dale. Voy a cerrar el PowerPoint y dejo solamente la de Google. A ver si está... Ahí, a ver. Y ahí se debería... ¿Intentás avanzarla? Acá tengo un cosito que dice siguiente, a ver. Sí, ahí está, perfecto. Acá. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar un día, en vez de estar en la pileta, estar en la ducha, estar acá, bueno, escuchando la charla que le proponemos desde la Asociación de Posturología Argentina. Bueno, esta sería como la primera de varias charlas o webinar que desde la Asociación de Posturología vamos a compartir en forma gratuita. Para todo aquel interesado, esta charla es abierta al público. Entonces, bueno, para todo aquel profesional de la salud o de la educación que esté interesado en algún punto en la postura, y vamos a ver también en el movimiento, para aquellos estudiantes de carreras de salud o de educación que estén interesados en conocer un poquito más, y quizás también algún papá o alguna mamá que hoy esté mirando y curioso, o algún paciente curioso que quiere saber un poquito más de su cuerpo, de cómo es la postura, cómo es el movimiento, y qué cosas se relacionan con la postura y con el movimiento, ¿sí? La charla no va a ser bien básica en cuanto a las bases. No va a ser de posturología clínica como son los cursos de la asociación, digamos, sino que la idea es abarcar bien para aquellos que por ahí trabajan en postura, pero no desde la posturología clínica, o que trabajan con el movimiento, entonces que le pueda servir un poquito a todos. Bueno, ahí tienen el mail de la asociación, después cualquier duda sobre la bibliografía, también pueden escribirnos y se les va a brindar el material que necesiten. Perfecto, Vero. A ver, estoy intentando pasar, ¿eh? A ver si... Ahí está. Bien, y un poco van a ver que a mí me gusta hacerme muchas preguntas y les voy a ir tirando muchos interrogantes a lo largo de esta charla. Vamos, la idea es que no sea
un recitado de un libro, sino que sea conceptos, pero pensados desde la práctica y que realmente les puedan servir para pensar cosas de la vida diaria. Entonces, bueno, acá puse 2 imágenes como disparadoras como para arrancar. Y en la primera dice, ¿qué hará posible que el niño llegue a su madre? ¿No? ¿Qué es lo que en algún momento de la historia hubo una persona, Charles Bell, que dijo, ¿qué es lo que pasa cuando el viento sopla fuerte y no puede derribar al hombre? ¿Y qué es lo que el hombre hace que no pueda ser derribado por ese viento fuerte, ¿no? Entonces, un poco acá también, ¿qué es lo que a este niño, en este hito histórico de su vida, que toda la familia espera alrededor del año, el año y 2 meses, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando en ese niño para que logre ese hito postural? Y por otro lado vemos una persona por ahí de mediana edad, una señora, con una terapeuta, con un asistente. Y bueno, pero ¿qué le está pasando a esta persona adulta que necesita ayuda para pararse, ¿no? Para bipedestar? Entonces, bueno, son creo que dos cosas importantes para empezar a pensar un poco esto del control postural o de la postura. Y entonces acá, bueno, yo hablo desde el punto de vista como terapeuta, ¿no? Y también como docente universitaria, y muchas veces les hablo a mis alumnos, que seguramente debe haber muchos por ahí. Siempre les digo esto, que el mapa no es el territorio. Acá vamos a hablar de muchos conceptos teóricos, vamos a hablar por ahí de trabajos científicos, de cuestiones que se han investigado y hoy se conocen, pero la realidad es que cuando uno va al paciente o se encuentra con el paciente, este paciente individual, este paciente, ya ahí el mapa, que sería todo lo teórico, un poco se me queda flojo y cada paciente es un mundo, ¿no? Decimos. Entonces, a la hora del territorio, tengo que tener un mapa, pero cada paciente tiene su individualidad. Entonces, ¿para qué nos sirve la postura o el control postural? Y acá ya empiezo a hacer una diferenciación de terminología y me gustaría que a partir de ahora empecemos a usar control postural. Y les digo por qué. Porque durante todos mis años de estudio y de trabajo con la postura y con la posturología, he escuchado infinidad de veces, y siendo también especialista en kinesiología del deporte, y he dado charlas en la Asociación de Kinesiología del Deporte, y he escuchado infinidad de veces no, la postura, ¿para qué? La postura es algo estático. Si yo trabajo con deportistas, ¿por qué voy a evaluar la postura? Entonces, se asocia la postura como algo estático y estanco, ¿sí? Nada más lejos que eso, la postura, la base de la postura es el control postural. Y cuando hablamos de control postural, estamos hablando de una acción. Y vamos a ver que es súper activo el control postural, muy activo, ¿sí? Nada más lejos que de la estática la postura. En algún momento a alguien se le ocurrió decir, bueno, evaluamos la estática, evaluamos de la dinámica, pero vamos a ver que la estática es muy dinámica. Bien, y entonces, ¿para qué nos sirve como seres humanos la postura o el tener una postura, sostener una postura o tener un control postural? Básicamente para cosas que nos diferencian claramente de otras especies. Por ejemplo, la marcha, ¿sí? Adquirir la marcha bípeda es un hito histórico desde el Australopithecus afarensis hasta los días de hoy. Hemos logrado esa marcha bípeda y esa característica de ese ser humano, ¿sí? También nos permitió ponernos de pie, empezar a manipular objetos, construir herramientas y modificar nuestro entorno. Entonces, explorar y modificar el mundo fue gracias a esta evolución en la especie a través de la postura y el control postural. Entonces, volvamos a la imagen anterior de qué le pasa a este bebé o qué le pasa a esta señora que en algún momento de su vida pierde ese control postural, o al niño que logra ese control postural, ¿sí? Bien, voy a cambiar un poquito esto para abajo, así no se...
Bien, entonces, yo soy kinesióloga, ¿sí? Habrá del otro lado muchos profesionales de salud de diferentes, también vayan poniendo en el chat qué profesiones, si son profesionales o son estudiantes de alguna carrera, vayan poniendo en el chat de qué carreras son o qué profesiones son. Como soy kinesióloga, trabajamos básicamente con el movimiento y estudiamos en profundidad el movimiento. Pero también sabemos desde muy temprano, cuando estudiamos kinesiología, que no hay movimiento posible sin una postura de base. Entonces, para nosotros, la postura y el movimiento no se puede separar. Es como la anatomía y la fisiología. Yo siempre explico que es como estudiamos por un lado anatomía, por el otro lado fisiología, pero en realidad es todo parte de lo mismo, lo separamos un poquito para estudiarlo, pero después si cuando vamos a la acción, vamos con el paciente o vamos a observar un individuo y no lo observamos desde la complejidad de la postura y el movimiento, no sirve tampoco de mucho, ¿sí? Entonces el movimiento y la postura son indisociables. Y vamos a lo largo de esta charla a ver que hay varias cosas indisociables, ¿sí? Entonces este individuo que tiene una postura determinada, y que tiene un movimiento determinado y que gracias a esta postura puede moverse, ¿sí? Este individuo le pasaron cosas a lo largo de su vida. Entonces a eso le vamos a llamar la ontogénesis. Todo ese desarrollo motor de ese niño a lo largo de su vida va a manifestarse en un ser adulto, cuando lo veamos adulto, y todo ese desarrollo, ¿sí? No es lo mismo si no gateó que si gateó, por ejemplo, esa activación de esos patrones de movimiento a lo largo del desarrollo del niño, esa ontogénesis, va a influir en la postura y el movimiento del adulto. También sabemos que este desarrollo evolutivo, esta ontogénesis que tiene este niño, es una réplica de nuestra filogénesis como especie, ¿sí? Y a este niño le pasaron cosas, tuvo experiencias, tuvo aprendizajes, y este niño a través de ese movimiento fue moldeando su estructura. Entonces, tuvo funciones, tuvo desarrollos motrices, y fue moldeando una estructura a lo largo de toda su vida. Pero entonces, si nosotros estudiamos al individuo y a la postura, ¿ya está con eso? No nos podemos quedar ahí. Yo no puedo estudiar la postura y el movimiento de un individuo y quedarme ahí. Porque este individuo tiene esa postura y ese movimiento y lo tiene para ejecutar una tarea, para vivir básicamente, para vivir y vivir bien. Entonces este individuo va a hacer actividades y necesita realizar actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, necesita hacer deportes, ir al trabajo, actividades sociales, ¿sí? Entonces, la tarea que desarrolla este individuo no va a ser menor a la hora de determinar qué le pasa a la postura y el movimiento de esta persona, ¿sí? Y por otro lado tenemos el entorno. Tampoco podemos estudiar la postura sin tener en cuenta qué pasa con el entorno o el medio ambiente que rodea a este individuo, porque también va a ser determinante. Entonces no es lo mismo un medio ambiente estimulante, por ejemplo esa mamá que con los brazos abiertos y esa sonrisa espera a ese nene, ¿sí? O si hay un medio ambiente tóxico, no, cuidado, no te muevas que te vas a caer, te vas a romper la cabeza, ¿sí? O sea, cómo ese ambiente tóxico me va a inhibir el movimiento de esa persona y la postura. Y ese entorno también es cambiante a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, para mí estas tres cosas, individuo, entorno y tarea, tampoco podemos disociarla en nuestra cabeza a la hora de pensar en la postura y en el movimiento de una persona. Bien, y acá con algunas imágenes traté de resumir todo eso que veíamos antes, ¿sí? De los entornos, del medio ambiente, fíjense esa habitación estimulante para el movimiento, ¿sí? Ese corralito que encierra a ese bebé y no lo deja explorar, ¿sí? Diferentes situaciones que los niños o adolescentes van pasando a lo largo de su vida,
que van marcando su postura y su movimiento, y su postura y su movimiento ante la vida, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar de que uno de los primeros de esos circulitos era el individuo, ¿no? Entonces nos metemos un poquito a analizar este individuo y cómo podríamos definir este individuo. Este individuo a mí me gusta decir que es un multisistema de postura y movimiento. Esta persona es un multisistema de postura y movimiento. ¿Por qué? Porque para que esa postura y ese movimiento se lleven a cabo con normalidad, necesito de, a su vez, diferentes sistemas que a su vez contienen órganos y contienen tejidos y contienen células, y todos esos sistemas deben funcionar con normalidad, ¿sí? Ahora vamos a ver después, discutir un poco lo de la normalidad. Bien, entonces podríamos decir el sistema miofacial esquelético, englobando todo lo que podríamos llamarle las cadenas de movimiento, ¿no? que me permiten, serían como los efectores del sistema, pero después vamos a ver también que son captores y efectores al mismo tiempo por sus receptores que contienen, que nos va a dar la posibilidad de soportar la estructura, protección, movimiento, adaptación, y es nuestro medio de comunicación. O sea, si no tuviéramos un cuerpo, un sistema miofacial esquelético, no podríamos comunicarnos con el entorno. O sea, existimos porque tenemos una estructura y nuestro comportamiento, nuestras expresiones faciales, emocionales, cuando hablamos, nuestros movimientos corporales, comunican permanentemente. Después tenemos los sistemas metabólicos, los sistemas energéticos, ¿sí? Los sustratos energéticos y todo lo que tiene que ver con la bioquímica, desde la célula chiquitita hasta el gran funcionamiento de los órganos. Por ejemplo, el aparato digestivo, que a través del aparato digestivo y una buena bioquímica y una buena digestión, voy a tener capacidad de tener energía para mover este sistema miofacial esquelético. ¿Y qué pasa cuando estos sistemas metabólicos están alterados? Por ejemplo, cuando hay intolerancias alimentarias, cuando hay déficit de vitaminas, ¿no? ¿Qué pasa con la postura y el movimiento? Entonces empezamos a ver que no es solamente, el estudio de la postura no es solamente quedarnos en el dibujito de la estática de los 3 planos del espacio. ¿Va a ser importante? Sí, pero tenemos que ir un poquito más allá y pensar un poquito más globalmente a este individuo que es un multisistema de postura y movimiento. Y después tenemos los sistemas de control y protección, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune, que hoy sabemos la importancia que tiene para poder, es como el centro de comando, la torre de control de todo lo que pasa en el organismo, ¿no? Y bueno, este individuo multisistema está atravesado por ciertos genes, ¿no? Entonces sabemos que si yo tengo una alteración genética que me altera la fibra de colágeno de mi sistema miofacial, y muy probablemente tenga alteraciones posturales. O sea, por un lado, hay un montón de alteraciones genéticas que podrían traerme una alteración de la postura y el movimiento, pero también hoy sabemos que no solo la genética, sino que la epigenética, que es todo el medio ambiente, como decíamos antes, un entorno que rodea a ese individuo, que va a hacer que quizás esas manifestaciones genéticas o esos genes se activen o no se activen en el individuo, ¿sí? Entonces tenemos la genética, pero también tenemos la epigenética como determinante a lo que le pasa a este individuo que se manifiesta a través de la postura y el movimiento. Pero queda como muy frío, ¿no? Este multisistema de postura y movimiento. Claro, porque le falta la interacción del cuerpo a través de las emociones, la mente con sus pensamientos, y este individuo interactúa todo el tiempo, su cuerpo interactúa con su mente, sus emociones que están grabados en ese cuerpo, ¿sí? Y su mente con sus pensamientos, todo el tiempo van a interactuar. Y hoy sabemos, y hay muchos trabajos científicos que demuestran la influencia que tienen los pensamientos y las emociones en la postura, ¿sí? Hay trabajos científicos al respecto. Y este individuo también se relaciona con el medio ambiente, lo modifica, y a su vez el medio ambiente modifica a este ser humano, ¿sí? Es muy loco, pero
pero es así, nosotros modificamos a nuestro medio ambiente y después esa consecuencia que nosotros hacemos sobre el medio ambiente nos modifica también a nosotros. Y está buenísimo, nuestro cerebro se va moldeando y nosotros a su vez moldeamos el medio ambiente. Entonces esa es la unión de cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Y bueno, cuando hablamos de postura y movimiento, no podemos dejar de ver este cuerpo, este ser humano, esta persona. Cuando nosotros estudiamos postura y movimiento, tenemos que ser holísticos. ¿Y qué significa ser holístico? ¿Sí? Ser holístico, yo le puse ahí sinónimos. Ser holístico es pensar en que existe la plasticidad neuronal, ¿sí? Y gracias a que existe la plasticidad neuronal, que serían estas nuevas conexiones que se puedan hacer posibles, estas nuevas sinapsis a nivel de las conexiones neuronales, ¿sí? Nosotros podemos aprender, podemos reeducar, podemos reprogramar. Entonces, no sería posible ninguna terapia, ninguna reprogramación, ninguna reeducación, si no tuviéramos la capacidad de aprender, porque tenemos la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la base fisiológica de la reeducación, de la reprogramación, del aprendizaje, ¿sí? Y si tenemos esto en cuenta cuando tenemos delante un alumno o un paciente, un alumno que está aprendiendo algo, o un paciente que tiene que reeducarse en alguna actividad o en la postura, ¿sí? Entonces ahí estaremos siendo holísticos en nuestro abordaje. Y otra palabra también que me gusta mucho cuando hablamos de postura, y por ahí anda Natalia González, la idea viene un poco de ella, de alguna conversación que surgió alguna vez dentro de la comisión directiva, es esto de homeostasis, ¿no? Esto de que en muchos cursos de postura, cuando uno habla de postura, dice, bueno, pero no hay una postura correcta. Bueno, somos todos asimétricos. Bueno, pero déjalo que esté parado como quiera, déjalo que esté... No importa. Está bien como está. Bueno, yo no sé si está bien como está, ¿sí? Nosotros tenemos que tener algunos parámetros de normalidad, de homeostasis, de equilibrio. Entonces, si yo digo, bueno, la presión arterial tiene ciertos rangos, es normal de acá hasta acá, yo sé que si me voy de esos rangos, bueno, deja de ser normal y empieza a haber algún desequilibrio y empiezo a perder la homeostasis, ¿sí? Entonces ahí el cuerpo empieza a activar sus mecanismos de adaptación y ver si lo puede corregir. Y a veces cuando el cuerpo, por ejemplo, yo no puedo controlar mi presión arterial, voy a necesitar ayuda para controlar esa presión arterial que se salió de su equilibrio. Bueno, acá en la postura es lo mismo, cuando estudiamos la postura es exactamente igual, no es que cualquier postura vale, ¿sí? Y que la postura es expresión de la emoción, entonces déjalo si está así. Bueno, no es tan así. Todo tiene que estar dentro de un equilibrio, y este equilibrio y esta autorreparación siempre se va a dar siempre que tengamos, como decíamos antes, un sustrato energético, ¿sí? Y después también tiene que ver todo lo que estudiamos con respecto a la postura y el poder reeducar, reprogramar, el poder llevar a cabo esos circuitos y ejecutar esa plasticidad neuronal, siempre va a tener que tener de base motivación. Si el paciente no tiene motivación, si el alumno no tiene motivación, si la persona no tiene motivación en su vida, va a ser difícil que cambie hábitos, ¿sí? Entonces nosotros como terapeutas, como educadores, vamos a ser agentes de cambio de esas personas y vamos a tener éxito realmente cuando logremos generar en la persona cambios de hábito, pero siempre a través de la motivación, ¿sí? Lo ideal sería que todos nos automotivemos, pero muchas veces uno necesita el empujoncito de otro, como hoy mis compañeros de la comisión directiva, todos deseándome suerte para la charla de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, eso ayuda a que uno se motive y que tenga ganas después otro día de dar otra charla, ¿sí? Y de que alguno por ahí si tiene, no sé, temor, vergüenza, se motive y se anime, ¿sí? Entonces la motivación es importante para la vida y también en el tratamiento de la postura. Bien, entonces yo como profesional de salud me voy a encontrar con un paciente al cual voy a hacer una evaluación postural. Como soy posturóloga voy a tener un abordaje terapéutico con una visión postural, pero siempre
todos los profesionales, sea en la rama que sea, todos tenemos una teoría, un sustento, porque yo voy a evaluarle el ojo a ese paciente porque yo sé que hay una teoría que dice que el ojo es importante para la postura, o voy a mirarle la boca como kinesióloga, le voy a decir, a ver, mostrame los dientes al paciente, y el paciente me dice, pero si vos sos kinesióloga, ¿por qué me mira los dientes? O la odontóloga que le dice, bueno, parate que te miro la postura, pero si vos sos odontóloga, ¿por qué me mirás la postura? ¿Sí? Entonces, ese profesional que aborda la postura del paciente lo va a hacer siempre en base a una teoría, y esa teoría son los conocimientos que el profesional va adquiriendo a lo largo de sus años, ¿sí? De sus estudios, de sus capacitaciones. Entonces, dentro del control motor y postural hay diferentes teorías, ¿sí? Esas ideas interconectadas que también las supo enseñar en nuestro curso base, que ahora hago la propaganda del curso base de posturología clínica de Santiago Crucci, que también nos supo transmitir las bases de la postura y de la posturología clínica, ¿sí? Esa teoría, esas bases, son dinámicas y van cambiando, ¿sí? A través de los años, y también les recomiendo que miren en el canal de YouTube de la Asociación de Posturología Argentina el video de la historia de la posturología de Galley, que hicimos la traducción, y ustedes van a ver ahí que él lo cuenta con una pasión y una ternura de que él va contando la historia, qué fue pasando con estos conocimientos de la postura a nivel mundial, en todo el globo y a lo largo de los años, ¿sí? Y cómo se fueron dando las cosas para que estos conocimientos hoy sean un conjunto de conocimientos que le dan base a una ciencia. Entonces, a través de estas teorías, nosotros, bueno, esta teoría yo la voy a tomar, esta teoría no la voy a tomar, y mi accionar siempre va a estar reflejado, y debe estar reflejado en un fundamento, ¿sí? Y esa práctica clínica también va a evolucionar, y también va a ser motor de la investigación, ¿sí? Porque cuando una teoría a mí no me cierra, se me genera una pregunta, y se me dispara una pregunta para una posible investigación. Entonces vemos que a lo largo de los años fueron cambiando las teorías, desde la teoría refleja de Sherrington, las teorías jerárquicas, como que todo, como que al principio, me acuerdo yo cuando estudiaba en la universidad, era como que el sistema nervioso central era el que mandaba todo, y la médula espinal era como obrera del sistema nervioso central. Después aparecieron las teorías de la programación motora, de los patrones motores, todo venía programado desde el sistema nervioso central, ¿no? Todo venía ya como delimitado con ciertos software y programas motores que bajaban de arriba hacia abajo, ¿sí? Después aparece a través de la historia la teoría de sistemas, muy interesante, porque Bernstein, a través del planteo de las sinergias, lo que dice es, bueno, pero si hay un programa motor, cuando yo voy a buscar un vaso que tengo delante mío, siempre voy a hacerlo de la misma manera, si es que realmente hay un programa. ¿Por qué? Algunas veces voy estirando mi mano de una forma y a veces puedo ir con la mano en otra posición. Entonces no es que tampoco está todo tan delimitado. Entonces, esto como que a través de los años y los diferentes investigadores fueron dándole diferentes visiones a la comprensión de lo que es el sistema de control motor y control postural. Y después aparece la teoría de los sistemas dinámicos no lineales, que es fantástico, que para resumirlo chiquito es, pequeños estímulos generan grandes efectos, y esto los que hacemos posturología lo vemos permanentemente en los pacientes, desde el trabajo con un ejercicio ocular o con el estímulo de una plantilla propioceptiva con un mini relieve muy chiquitito que genera cambios terribles en los pacientes, que bueno, el que no conoce esta teoría de los sistemas dinámicos no lineales, mira nuestra plantilla de posturología y dice, pero esta porquería así chiquitita genera tantas cosas buenas en el paciente, no, esto no lo puedo creer, ¿sí? Bueno, esto se basa en la teoría de los sistemas dinámicos no lineales, ¿sí? Los sistemas biológicos, la naturaleza en sí, se basa en estos sistemas, ¿sí? Pero después, un poquito más evolucionado con el tiempo, aparece la teoría ecológica, ¿sí? Entonces dice, bueno, este sistema dinámico no lineal me ayuda a comprender cómo es que este individuo
cómo este individuo reacciona de determinada manera ante ciertos estímulos, ¿sí? O no reacciona cuando los estímulos son muy grandes, ese estímulo no genera ninguna respuesta. Pero la teoría ecológica lo que hace es poner a ese individuo y relacionarlo, como decíamos antes, con una tarea y un entorno. Entonces hoy se sabe que la tarea y el entorno van a ser fundamentales y van a cambiar la postura del individuo. Entonces tampoco puedo disociar mi estudio de la postura, porque ante diferentes tareas o diferentes entornos, la postura va a cambiar. Y esto lo sabemos muy bien cuando en posturología hacemos análisis en una plataforma de fuerza, que las condiciones de evaluación tienen que ser estrictamente iguales, porque cualquier pequeño cambio del entorno sabemos que pueden generar modificaciones en la postura. Entonces, resumiendo hasta ahora todo lo que fuimos hablando, la postura y el movimiento son indisociables. La postura de esta persona que está en el aire, pero yo no la puedo disociar de su movimiento. Y ese movimiento no podría ser posible si no tuviera esa postura, y esa postura no se puede disociar de ese movimiento. Esa postura la tiene porque necesita ejecutar ese movimiento, ¿sí? Entonces son indisociables. Y ese individuo y la interacción de ese individuo con su tarea y con su entorno, ¿sí? Si ese jugador no estuviera con la mano ahí, estuviera tratando de bloquearlo un poquito más abajo, quizás hubiese cambiado la postura y el movimiento del lanzador, ¿sí? Entonces, y esa postura no es solamente el resultado de programas motores preestablecidos, ni de reflejos tendinosos estereotipados, como en alguna vez en esta teoría de Sherrington, la teoría refleja, todo se basaba en reflejos. Bueno, no es así, hoy sabemos que no es así, sino que es una interacción dinámica permanente entre la percepción, que ahora vamos a hablar un poquito qué es, la cognición, ¿sí? Los pensamientos, las emociones, y los sistemas de acción, los efectores que me permiten manifestar mi conducta o mi acción, y mi postura. Entonces, estas son las bases del control motor y postural de un individuo. Tenemos una base muy grande de un sistema perceptivo sensorial, ¿sí? Un sistema cognitivo que hoy sabemos que también influye en la postura y en el movimiento, y un sistema motor. En esta charla no vamos a desarrollar el sistema motor, sería muy lindo para otro webinar hablar de cadenas musculares, cadenas miofaciales y todo lo que tiene que ver con los efectores, también receptores del sistema. En esta charla no vamos a profundizar mucho en el sistema motor, nos vamos a meter un poquito más sobre el sistema perceptivo sensorial y muy poquito sobre el sistema cognitivo. Entonces, para empezar a entender un poco al sistema nervioso, que es la torre de control de todo este sistema de postura y movimiento, tenemos que entender que el sistema nervioso tiene su lenguaje. Y acá esta diapositiva va en honor también a Nati, que siempre charlamos sobre esto, y que este sistema nervioso, si entendemos que este sistema nervioso se comunica con el entorno, y a su vez con el mismo cuerpo, a través de estas tres cosas, ya entendimos prácticamente todo el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso se va a comunicar a través de los cambios del tono, ¿sí? A través de cambios de tono, después vamos a ver lo que es tono, a través de cambio de permeabilidad de membranas de las células, que me van a generar todos los intercambios bioquímicos, las señales eléctricas, la conducción nerviosa, y a través de la secreción de glándulas y la secreción de hormonas, que también son los mediadores químicos que además del sistema nervioso, digamos, de la fibra nerviosa, son los efectores de la comunicación dentro del cuerpo, de esa torre de control, ¿sí? La torre de control es a través de cables y a través de mensajes, a través de las hormonas. Bien, entonces arrancamos con el primer sistema, con el sistema perceptivo, sensorial, o sensoperceptivo. Entonces, no quiero aburrirlos demasiado, yo estoy mirando que ya me fui como 30 minutos y queda un montón. Entonces, traté de resumir lo más posible, ¿sí? Va a haber cosas que voy a saltear. Entonces, este sistema perceptivo sensorial, primero vamos a ver lo sensorial, y después vamos a ver lo perceptivo. Entonces, dentro del sistema sensorial,
Bueno, un sistema sensorial es una cadena de neuronas que unen la periferia, que puede ser externa, o sea, la periferia del sistema nervioso, la periferia que puede ser externa o medio interno, ¿sí? Con el sistema nervioso central. Y vamos a diferenciar, cuando hablamos de, ustedes van a ver que dependen los libros de fisiología o de neurofisiología donde lean, van a ver que cuando se usa la palabra sensorial es más hacia el sensorio, a los órganos de los sentidos, ¿sí? Los sentidos especiales, y cuando hablamos de sensitivo o somatosensorial, estamos hablando más de la sensibilidad a nivel del tacto, ¿sí? A nivel de mecanoreceptores. Ahora vamos a ampliar un poquito más. Y este sistema me puede traer información al sistema nervioso, ya sea que venga desde afuera, la exterocepción, propiocepción, que me va a dar información acerca de cómo están esas articulaciones, esos músculos en el espacio, y la interocepción, que es, algunos autores hablan más de la parte visceral como interocepción, ¿sí? Depende del libro donde vayan leyendo, van a encontrar algunas diferencias. Pero ¿qué es lo más importante de este sistema sensorial o sensoperceptivo? Hay algo que estudiamos mucho los posturólogos y se estudia mucho en posturología clínica, que es como la base del sistema, que son los receptores, ¿sí? Entonces le damos mucha importancia a qué pasa con estos receptores o estos captores, le decimos nosotros, cuando hablamos de todo un órgano o una zona. Entonces estos receptores o estos captores van a tener ciertas particularidades. Entonces estos receptores, en el caso del sistema perceptivo sensorial, vamos a hablar de que estos receptores pueden ser de adaptación rápida y de adaptación lenta, ¿sí? Se transmiten por diferentes tipos de fibras, pero esto le da una cierta característica. Por ejemplo, nosotros en posturología sabemos que las cicatrices del cuerpo, aunque hayan pasado muchísimos años después de una cirugía, por ejemplo, una cesárea hace 30 años, esa cicatriz en la piel, a través de estos receptores de adaptación lenta, ¿sí? Que son más que nada los Merkel, los Meissner, ¿se acuerdan? Los Ruffini, los Pacini, los Merkel. Bueno, son todos diferentes tipos de receptores a nivel de la piel. Los receptores de adaptación lenta son los que van a permitir que a lo largo de muchos, muchos años siga brindando información ese receptor al sistema nervioso, y el sistema nervioso genere una respuesta ante esa cicatriz que está estimulando permanentemente ese receptor. Entonces nosotros en posturología, en osteopatía también, en kinesiología, le damos mucha importancia al trabajo de a las cicatrices, porque sabemos que no solamente van a ser un límite para el movimiento si hay una mala cicatrización, sino también sabemos y reconocemos la importancia de la alteración de la postura con relación a las cicatrices. Obviamente no todas, pero las evaluamos y nos fijamos si eso va a influir o no, si está influyendo o no en la postura del paciente, ¿no? Lo tenemos en cuenta. Y esta explicación, uno a veces hace los cursos y estudia, uy, sí, las cicatrices, pero no llega a entender bien por qué la cicatriz me genera una alteración postural. Bueno, tiene que ver con los receptores de adaptación lenta. Y los receptores se adaptan, y el sistema nervioso central se habitúa, ¿sí? Esto también en neurofisiología son dos cosas diferentes. Y otra cosa importante a nivel de las vías del sistema perceptivo sensorial es la modulación o el control descendente, que todas las vías, si bien son vías, nosotros llamamos vías aferentes de información, todas van a tener un control descendente, ¿sí? Esto lo sabemos muy bien cuando trabajamos con el dolor crónico o con pacientes con fibromialgia, ¿sí? Y lo que nosotros siempre intentamos es echar mano a ese control descendente para aliviar el dolor muchas veces, ¿sí? A través de fármacos, de técnicas. Entonces, este es un punto importante también que sucede en el sistema perceptivo sensorial. Entonces vamos a hablar de modalidades, hay diferentes modalidades somatosensoriales, la tenemos en todos los libros, táctil, térmico, doloroso, cada una va a tener un receptor específico, que ese receptor va a responder a ese estímulo y no va a responder al otro, ¿sí? Un receptor químico no responde hacia la presión, y un receptor mecánico no responde hacia alteraciones de la bioquímica, ¿sí? Entonces todos son muy importantes en el cuerpo, y cada uno va dando
como una vía de información al sistema nervioso diferente, pero después vamos a ver que paralelo y que también coexisten, ¿sí? Y se entremezclan después. Bien, y la definición de transducción es el fenómeno que sucede en el receptor cuando el receptor capta esta señal mecánica y la transforma en una señal eléctrica para que el sistema nervioso la pueda interpretar. Esto se llama transducción, que sucede en todos los receptores. Hace una transducción de esa señal lumínica a señal eléctrica, de esa señal química a señal eléctrica, para que esa información pueda llegar al sistema nervioso central. Y bueno, ahí dice las conexiones neurales son modificables por la experiencia, y ya lo vamos a ver. Entonces, cuando uno abre un libro de fisiología, siempre ve como, bueno, este sistema somatosensorial, este sistema visual y el sistema vestibular, que dicen que son, en todos los libros, son las tres patas del equilibrio, ¿no? Que siempre estamos como una mesa de tres patas, y hay una alteración de una de esas patas en la mesa, y el resto del sistema se va a ver afectado, todo el sistema de postura y movimiento. Entonces, este sistema somatosensorial, que tiene órganos neuromusculares, ¿sí? Los usos neuromusculares, perdón, que sensan la longitud estática y dinámica, y fíjense que estos usos neuromusculares, estos son de adaptación lenta, entonces todo el tiempo van a estar informando al sistema nervioso, porque son como guardianes del sistema. Entonces, estos usos neuromusculares, ¿dónde va a haber más cantidad? Donde hay más cantidad significa que el sistema nervioso tiene que estar ahí más atento, en los músculos de los ojos, en los músculos de las manos, en los músculos del cuello, ¿sí? Y ahí empezamos a entender un poquito qué pasa cuando este sistema se afecta. Vamos a empezar a entender ahora la manifestación clínica de los problemas posturales y del movimiento, a través de si se llegan a afectar los usos neuromusculares, por ejemplo, del cuello o de los ojos. Los órganos tendinosos de Golgi, hay receptores en las articulaciones, hay receptores en la piel de diferente tipo. Después tenemos este sistema visual que muy bien Daniela Damini siempre nos lo explica, y otra integrante de la comisión directiva que es especialista en todo el sistema visual. Y en el sistema visual tenemos dos grandes grupos. Carlos Troya también, no me quiero olvidar, que no se pongan celosos, que también es rehabilitador visual y la tiene súper clara con todo esto. Entonces, este sistema visual, nosotros tenemos que tener la idea de que hay dos grandes cosas importantes en este sistema visual. Por un lado, la refracción, que es la capacidad que tengo de ver, ¿sí? Pero tengo una capacidad de ver focalizando en algo, pero también tengo una capacidad de ver en mi visión periférica. Entonces, la refracción, sobre todo, de la visión periférica va a ser la más determinante y la más importante en la postura. Y después sabemos que los músculos oculares, aunque sean muy chiquititos, tienen muchísimos usos neuromusculares, muchísimos receptores, que son los propioceptores de los músculos extraoculares. Y hoy ya se sabe que una alteración en la tensión de estos músculos oculares me van a generar problemas en el sistema de la postura y el movimiento. Más allá de la refracción, ¿sí? Son como dos cosas diferentes que hay que tener en cuenta. Porque muchos dicen, no, fui al oftalmólogo, veo 10 de 10, estoy perfecto. Sí, pero quizás los ojos ven bien, pero no se mueven bien. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y después tenemos el sistema vestibular, ¿no? En todos los libros lo encontramos, el sistema vestibular, pero nosotros sabemos que dentro del sistema vestibular, el utrículo y el sáculo, ¿sí? son los más determinantes en la postura, ¿sí? En los canales semicirculares, obviamente los dos son para la postura y el movimiento, pero para la postura son más importantes el utrículo y el sáculo. Y después vamos a ver que faltaría agregar algo más acá, que después lo vamos a decir. Bien, entonces, como haciendo un resumencito de esta parte, tanto si se trata de una respuesta refleja simple como de un acto mental complejo, la conducta del individuo es el resultado de un patrón de transmisión de señales entre células interconectadas adecuadamente. Entonces podemos resumir, como dijimos antes, el lenguaje del sistema nervioso a conexiones eléctricas que regulan tono, segregan hormonas y cambian permeabilidad de membranas. Y a través de esto podemos hacer, ejecutar un simple reflejo tendinoso en la rótula como un pensamiento complejo
de una persona, ¿sí? Un pensamiento elaborado. Entonces, sabemos que la conducta siempre va a implicar movimiento y todo movimiento indica control postural. Por eso reforzamos que no podemos de ninguna manera separarlo. Bien, y entonces acá es donde todos se agarran la cabeza y dicen, ay, acá no entiendo nada, ¿cómo era esto? Bueno, este es un esquema muy básico, después va a haber otro un poquito más sencillo. Este es un esquema del libro de Kandel, de neurociencias, pero solo lo puse a modo recordatorio, ¿sí? Como para que empezamos a entender esto de que, bueno, que hay una entrada aferente, hay una entrada sensorial, una información aferente, que son las vías ascendentes, que van a ir por vías ascendentes a través de la médula espinal, van a llevar información al tronco del encéfalo, sabemos que el cerebelo es el que monitorea todo el tiempo qué está pasando con esta información, sobre todo la información propioceptiva que viene de los cordones posteriores, ¿sí? Toda esta información va a entrar, va a ser relevo en el tálamo, el núcleo ventroposterolateral del tálamo, que lleva la información propioceptiva y también la información propioceptiva trigeminal, que también es muy importante, va a interactuar con todos los núcleos de la base y va a tener una respuesta, que ya dijimos que puede ser un cambio del tono, una secreción glandular, ¿sí? O un cambio de permeabilidad de membrana. En el caso de las vías descendentes, por ejemplo acá, está manifestado lo que tiene que ver con el cambio de tono. Entonces va a dar una información descendente que va a venir a través de la médula o a través de los pares craneales, y voy a tener respuestas a nivel del cambio de tono de estos músculos que me van a permitir una postura y generar algún movimiento. Y a su vez, esa postura y ese movimiento va a estar siendo informado. Entonces esto es un circuito, como un circuito cerrado, le decimos, ¿sí? Que todo el tiempo se está retroalimentando y se está es como un servomecanismo, le dicen algunos. Entonces, bueno, acá tenemos algunas estructuras, la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo, la corteza, el tálamo, todas estructuras importantes que van a ser determinantes, que cualquier cosa que le pase a cada una de esas estructuras puede generar un problema en la postura y en el movimiento también, ¿sí? Porque todas tienen que ver con trasladar la información y esas señales eléctricas. Cuando hablamos de postura, más que nada hablamos de lo que llamamos, cuando estudiamos el sistema extrapiramidal, ¿sí? Cuando los alumnos que se recuerden el sistema extrapiramidal, que es como la base de la postura, ¿no? Y de los reflejos posturales. Bien, entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué es la postura? Entonces a mí me gusta definirla como la actitud fundamental de una especie, que lo leí de algún libro, que después si quieren se los comento de qué libro. A mí me gustó, lo saqué de ese libro, y bueno, es una actitud, y cuando hablamos de actitud, entonces si es una actitud tiene que ver más con una acción. Entonces, me encantó cuando escuché de Santiago Crucci, que es nuestro disertante del curso base, me encantó cuando él dijo, en realidad, cuando nosotros estudiamos la postura, y en posturología, lo que estamos haciendo es ver el movimiento cuando estamos quietos. Nosotros seguimos estudiando movimiento en posturología, pero el movimiento cuando estamos quietos. Y eso me pareció fantástico porque nos corre un poquito de esta mentalidad estática que tenemos de que todo lo que sea postura es algo estático, ¿sí? Entonces no es estático, es la dinámica, pero cuando estamos quietos. Entonces este control es el control postural, es el que nos permite controlar nuestro cuerpo en el espacio, como decíamos antes, que nos permite realizar actividades, interaccionar con diferentes tareas en un cierto entorno. Y este concepto también me gustó, que este sistema postural, ¿sí?, va a llegar a lograr hacer una tarea en este entorno con diferentes grados de componentes. Este sistema postural tiene, por un lado, lo que nosotros llamamos estabilidad postural, y por otro lado, orientación postural, ¿sí? Entonces, la estabilidad sería la habilidad que tiene el cuerpo, la habilidad que tengo yo de controlar mi centro de masa en relación a mi base de apoyo. Eso sería la estabilidad. Y la orientación postural sería la capacidad que yo tengo para mantener, acuérdense el jugador de básquet en el aire, mantener esa relación de los segmentos corporales para poder llegar a realizar la tarea que era embocar la pelota en la canasta. Entonces, lo que tenemos que entender es que toda tarea tiene
un poquito de componente de estabilidad y un poquito de componente de orientación postural. Y que tampoco vamos a poder disociar, pero sí es cierto que si yo miro a este hombre que está parado, obviamente me doy cuenta que tiene más componente de estabilidad, pero habrá otras posturas que tienen más componente de orientación postural. Por ejemplo, a ver si se me pasó. Por ejemplo, el arquero, ¿sí? El arquero ahí en ese momento tiene una postura, pero es más de orientación postural y menos de estabilidad postural. Entonces, cuando analizamos a una persona, sus gestos, su actividad deportiva, su actividad laboral, podemos como discriminar, bueno, ¿qué tanto tiene esta persona de estabilidad postural y qué tanto compromiso de orientación postural? Porque mi tratamiento también puede estar, quizás una persona que tiene más componentes de estabilidad, voy a tener que trabajarlo teniendo en cuenta eso, ¿sí? Bien, entonces estas son algunas definiciones básicas, teóricas, de lo que es el centro de masa, no los voy a aburrir, pero para que tengan en cuenta que estas palabras o estas definiciones son importantes a la hora de hablar de postura, el centro de masa, la base de apoyo, ¿sí? El centro de gravedad, el centro de presión. Entonces, nosotros siempre, por ejemplo, si vemos el dibujito ahí en bipodal, apoyado, parado sobre los dos pies, mi centro de masa se proyecta en el medio del polígono de sustentación. Entonces, eso va a generar ciertos requerimientos posturales. Pero si yo me paro sobre una pierna, en monopodal, voy a tener otros requerimientos posturales. Ahora, si una persona camina, alternativamente va a estar en equilibrio unipodal. Entonces, voy a necesitar para rehabilitar la marcha de una persona y que tenga buen equilibrio, tanto el equilibrio bipodal como monopodal también. Entonces no nos olvidemos de la postura en equilibrio monopodal, que pasa con una simple evaluación, parate sobre una pierna. Entonces cuando la persona mejora su postura y mejora su movimiento, va a mejorar a través del tratamiento, tenemos que poder ver que el equilibrio monopodal está mejorando, ¿sí? Bien, esto lo saqué de otro libro también, yo no tengo nada original, todo lo copio de algún lado, porque leo mucho. Y bueno, se los comparto porque la idea un poco de la charla es esa, compartir lo que uno va leyendo, va estudiando, y nada, hay cosas que me van gustando y me dan ganas de compartirlas con ustedes. Bien, entonces, resumiendo hasta ahora, ese equilibrio que en realidad algunos hablan de equilibrio, no vamos a entrar en esa discusión de equilibrio, estabilidad, en los libros lo van a ver como equilibrio, en inglés es stability, bueno, equilibrio, estabilidad, que es lo que el sujeto logra, ¿sí? Cuando está parado sobre su polígono de sustentación, por ejemplo, y no se cae, podríamos decir así a grandes rasgos. Después vamos a ver que es mucho más finito que eso, ¿sí? Porque una cosa es la estabilidad gruesa y otra cosa es la estabilidad finita, que es lo que más estudiamos en posturología clínica, ¿sí? Este déficit fino de la estabilidad postural. Entonces, este equilibrio, esta estabilidad de este individuo en este entorno que ya hablamos, este entorno que puede variar, porque las superficies de apoyo pueden variar, el contexto sensorial puede variar, más luz, menos luz, piensen en una persona mayor. Estas tareas posturales que ahora vamos a ver en detalle, ¿sí? Que es el estado estable, el proactivo y el reactivo, y este individuo con estos sistemas cognitivo, motor y sensorial que son la base y el soporte para que pueda llevar a cabo esas tareas posturales. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es de lo que el paciente está agarrado, ¿sí? Para poder tener este control postural? Y para mí también acá se acaban las discusiones cuando uno dice, y no nos peleemos en la asociación de posturología si es más el sistema neurofisiológico o es más el sistema musculoesquelético. Son inseparables, estos pajaritos son inseparables, se llaman así, los busqué, y no se pueden separar. Si a uno le pasa algo, el otro se muere. Son inseparables. Y acá, en postura, yo voy diciendo mi opinión en base a mi experiencia, a mi lectura. No podemos separar el músculo esquelético con el sistema neural, ¿sí? Si un paciente tiene un problema en la flexibilidad de la columna, tiene una alteración muy grave a nivel de la amplitud de movimiento articular, por ejemplo del tobillo o de la cadera, que después vamos a ver que son también importantes para las estrategias de postura,
al igual que si tiene alguna alteración en una vía sensorial, o alguna gran alteración sensorial en la planta del pie, o en los músculos oculares, todo va a influir sobre el control postural, ¿sí? Entonces, no me parece que, o sea, si bien lo podemos separar para el estudio, repito, nosotros podemos separar para estudiar, porque es más fácil, pero después a la hora de tener el paciente adelante, tenemos que ser capaces de unir todos esos fragmentos que fuimos estudiando en forma separada. Bien, otra vez tenemos más o menos lo mismo, esos sistemas que dan la base de la postura. Entonces, cuando hablamos de control postural, hablamos de 3 tipos de situaciones posturales, podríamos decir, ¿no? O 3 tipos de control postural. Podemos analizar el control postural de una persona en equilibrio estático o en estado estable, que sería el señor que está ahí paradito con los pies juntos y con los ojos cerrados. Podríamos analizar el control postural de esa persona cuando se lleva por delante una piedra y si es capaz de dar un paso y generar un control postural reactivo. O podemos analizar también a la persona si tiene un buen control postural proactivo. Por ejemplo, a todos nos ha pasado alguna vez cuando vamos a subir o bajar una escalera con determinado tamaño de los escalones y después el último escalón o es más grande o es más chiquito. Entonces nos llevamos por delante el escalón, ¿por qué? Porque no hicimos ese ajuste proactivo, en realidad lo hicimos, pero desajustado porque nos encontramos con un escalón de diferente medida. O cuando vamos a levantar un objeto del piso y yo creo que esta caja pesa un montón y de repente la levanté como si nada, o al revés, pensaba que estaba vacía y estaba llena y me pegó un tirón en la espalda, ¿sí? Esto porque falló el control postural proactivo. ¿Por qué? Por desconocimiento cognitivo, sensorial, ¿sí? No hubo una buena retroalimentación en ese sistema y falló el control postural proactivo. Entonces, estos 3 tipos de controles posturales también hay que tenerlos en cuenta cuando tenemos un paciente adelante. No es solamente el equilibrio estático en estado estable. Los otros 2 controles también son estudiados por la posturología y por todas las ramas de la medicina que en algún punto estudian el control de la postura y el movimiento. Entonces, bueno, esto es como para repasar, y acá lo importante es, qué interesante, porque todas las tareas que hacemos en la vida diaria, en la vida deportiva, en la vida laboral, todas las tareas requieren los 3 tipos de control. O sea que yo no puedo decir, no, yo hago solamente, rehabilito el equilibrio estable. ¿Sí? Y bueno, alguien tendrá que rehabilitar los otros 2, porque en la vida diaria el ser humano pasa por los 3 tipos de control postural, y no podemos dejar de tener en cuenta eso. Y después, bueno, esto qué pasa cuando el entorno cambia, cuando las superficies de apoyo cambian, cuando la base de sustentación es más amplia o más pequeña, cuando además de, por ejemplo, el requerimiento postural de una persona que camina, pero la diferencia de una persona que camina haciendo otra tarea, por ejemplo, leyendo, ¿sí? Todo desafía al control postural. Perdón, mi perro que se puso a ladrar. Bien. Entonces, dentro de lo que es el equilibrio estático o en estado estable, que es lo que por ahí más evaluamos y medimos con una plataforma de estabilometría, una plataforma de fuerza, sabemos que si bien lo vemos a la persona que está parada, está en movimiento. Entonces nosotros a través de una plataforma de fuerza o una estabilometría estudiamos cómo se está moviendo esa persona en ese equilibrio en estado estable, ¿sí? Y acá van a influir la alineación corporal, y también es muy importante cómo gestiona ese paciente el tono muscular. Bien, entonces, bueno, repasamos un poco lo que es el tono, ¿sí? La definición del tono es la resistencia que opone un músculo al ser movilizado pasivamente. Esa es la definición del libro que estudiamos en la universidad. Pero sabemos que el tono tiene como diferentes componentes. Un componente más de la rigidez intrínseca de las fibras, del componente viscoelástico, un tono basal de origen neural, que lo vemos bien alterado cuando hay patologías neurológicas, y el tono postural, que es el tono que se genera
por activación de la gravedad, ¿sí? La respuesta de los músculos antigravitatorios para que no se me caiga la cabeza, para no caerme, ¿sí? Para mantener mi postura erecta, mi postura bípeda, ¿sí? Ese es el tono postural. Y hoy sabemos que no es el reflejo miotático, ya se sabe, nosotros por ahí cuando estudiábamos hace muchos años en la universidad nos decían, no, el reflejo miotático es la base de la postura. Bueno, hoy sabemos que no, que la base de la postura, ahora vamos a ver, la postura estática en estado estable, no es un componente importante los reflejos miotácticos en el cuerpo, pero no son el fundamento y la base de la postura bípeda. Este tono postural antigravitatorio es el que nos mantiene en estado de equilibrio estable, ¿sí? ¿Y a través de quién? De la información que tiene de todos los captores posturales, que sabemos que son los ojos, la boca, los pies, las cicatrices y un montón de cosas más que vamos a ir viendo, lo vamos a ir nombrando, y si alguno no lo nombro, después seguramente me van a ayudar. Bien, y hoy también sabemos que una persona para estar parada en estado estable necesita la activación de ciertos músculos. Y esto es importante porque también he leído por ahí y he escuchado, y esto está demostrado científicamente a través de electromiografías de superficie, ¿sí? A través de trabajos científicos. Hoy sabemos que una persona para estar parada necesita estar activando músculos, ¿sí? Necesita estar activando los gemelos en forma mínima, sóleo, tibial anterior en forma intermitente, glúteo medio, tensor de la fascia lata, el psoas ilíaco, el erector de la columna en general, y los abdominales también en forma intermitente. Esto ya está estudiado, entonces no es que la persona se mantiene bípeda por las fascias. Solamente por las fascias no, hay una activación y un tono que mantiene a esa persona en postura bípeda. Esto está estudiado ya. Y esta persona en equilibrio estable va a tener como diferentes estrategias, y tampoco tiene solamente una estrategia, como se decía hace mucho, que era la estrategia de tobillo, entonces era un péndulo invertido. Eso fue hace muchos años. Hoy ya se sabe que no es solo un péndulo invertido, y no solo usa su tobillo para estabilizarse la persona. Bueno, esta es la plataforma de fuerza o la estabilometría, que es digamos, el estudio a través del cual puedo científicamente evaluar el equilibrio en estado estable, ¿sí? Con esta herramienta, así como, no sé, con una electromiografía yo puedo ver determinadas cosas, bueno, con una estabilometría o plataforma de fuerza, que no tiene nada que ver con una baropodometría, ¿sí? Que es una plataforma de presión, con una estabilometría puedo ver cómo gestiona este individuo su equilibrio en estado estable, cómo este individuo se mueve cuando está quieto. Bien, y entonces hay un montón de cosas que se estudian acá, no vamos a entrar en detalle, pero no solamente dónde está la representación de esa fuerza, sino cómo se gestiona el movimiento y la velocidad de ese movimiento del reflejo del centro de masas sobre la plataforma, ¿no? Van a ser como fundamentales porque tienen que ver con cómo gestiona la energía y cómo economiza ese sujeto la energía, y nos va a mostrar cómo está el tono, cómo se está equilibrando o no el tono en ese sujeto. Pero también es importante algo, por ejemplo, miren esto, en la tercera edad, por ejemplo, si yo ahora voy a saltarme esta, voy a hacer una más, un juego. Yo les propongo, si tuviéramos en un aula, les propongo, bueno, todos se paran, ¿sí? Y van a explorar cuáles son los límites de la estabilidad de cada uno. Entonces le digo, bueno, con ojos abiertos, con los pies al ancho de cadera, traten de ir sin mover los pies, todo lo que puedan hacia adelante, todo lo que puedan hacia atrás, exploren los límites de su estabilidad. Entonces, bueno, quizás algunos se moverán más hacia adelante y hacia atrás, otros poquito, ¿sí? Entonces, uno puede explorar los límites de la estabilidad de cada uno. Pero ¿qué pasa en una persona mayor que ya ha tenido caídas anteriormente, por ejemplo, y que tiene miedo otra vez a volverse a caer y fracturarse la cadera, y tiene sensación de inseguridad, ¿sí? Entonces, lo cognitivo y lo perceptivo, que ahora vamos a ver bien qué es percepción, que es, ya lo adelanto, la percepción es la interpretación que hago yo de esas sensaciones que voy teniendo, ¿sí? Puede haber acá una brisa fría,
pero yo percibo que hace frío y otra persona percibe que no hace frío. O sea, la brisa es la misma, si la medimos, la misma temperatura, todo, pero las dos personas tienen percepciones diferentes, ¿sí? Inclusive hasta una le puede, no sé, hacer acordar cuando se fue a tal lugar. Cada uno va percibiendo según su corteza cerebral, ¿sí? Esa sensación que va entrando. Entonces, una persona con muchos años, que tiene antecedentes de caídas, antecedentes de, no sé, haberse fracturado una cadera, si yo le pido que explore su estabilidad, ¿sí? Va a haber diferencias en esa estabilidad, y no solamente por un factor mecánico, sino por el miedo a caerse, ¿sí? La persona va a percibir que está saliendo de su base de sustentación cuando no está saliendo, ¿sí? Y va a tener mucho más miedo porque él va a percibir que sale de su base de sustentación. Bien, entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros para evaluar a grandes rasgos? Podemos evaluar, y acá un poco la discusión, ¿no? ¿Evaluamos parado o sentado? Porque pasamos del 80%, hay estudios que dicen que el 80% de nuestra vida estamos sentados. Entonces tendremos que evaluar ese equilibrio en estado estable, parado o sentado. Y yo me sorprendí porque leí muchos artículos que ya empiezan a estudiar ese equilibrio en estado estable sentado, sobre plataformas de fuerza para personas que están sentadas. Y es muy interesante. Bueno, todas estas cosas que están acá son lo que la mayoría de los posturólogos o los terapeutas que trabajamos en la postura evaluamos en los pacientes. Entonces, del control postural ya hablamos del equilibrio en estado estable. Ahora viene el equilibrio reactivo, que serían, ¿qué estrategias de movimiento utiliza esa persona cuando percibe que se está saliendo de su equilibrio estable? ¿Sí? Entonces, háganse de cuenta una persona que yo la voy a empujar, está parada en una fila y yo voy y le empujo un empujoncito en la espalda. Bueno, ¿qué estrategia de movimiento esa persona tiene? ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto, que si bien se definen 4 estrategias, ¿sí? 2 estables y 2 con movimiento. Las estables son la estrategia de tobillo, el balanceo a través de la articulación del tobillo, y el balanceo a través de la articulación de la cadera, que son las 2 estrategias en estado estable. También están las 2 estrategias de movimiento, que son la estrategia de dar un paso y la estrategia del agarre, el alcance o el agarre para agarrarme de algún lado, ¿sí? Ahora, lo interesante es que todo esto se estudió, ¿sí? Y todas estas estrategias de movimiento se fueron estudiando y se vio que hay patrones de movimiento específicos, ¿sí? Patrones de movimiento que son seleccionados y que siempre cuando se repite el estudio la persona reacciona entre ciertas estrategias, que son la del tobillo, la de la cadera, la del paso o de la prensión. Entonces aparece en el concepto de sinergias musculares, que es la sinergia muscular. Es cómo activa este individuo, cómo va activando y cómo va encadenando su activación de esos patrones musculares para llevar adelante esta estrategia de reacción, ¿sí? Entonces también se empezaron a estudiar, los diferentes investigadores fueron estudiando, bueno, pero espera, si yo lo empujo de atrás, ¿con qué sinergia reacciona? ¿Con qué músculo activa? Si yo lo empujo de costado, ¿reacciona con la misma sinergia y el mismo movimiento, la misma estrategia? Bueno, todo eso se fue estudiando. Entonces, es como que cuando uno estudia y ve, y uno repite, ¿no? La estrategia de tobillo, el péndulo invertido, esos eran los inicios de las investigaciones de postura y de control postural, ¿sí? Después empezó a ver qué pasaba con el individuo cuando le empujábamos en lateral, ¿sí? Hubo un montón de avances en la ciencia con estrategias de posturas ante estímulos laterales y multidireccionales. Es muy interesante porque son estudios, algunos muy recientes. Entonces, como que se llegó a la conclusión, después de todos estos estudios, es que el sistema nervioso en realidad no tiene muchas sinergias. Tiene 5 o 6 sinergias, ¿sí? Que esas sinergias son la combinación de diferentes músculos y siempre van a combinar diferentes grados de movimiento a nivel del tobillo,
de la rodilla o de la cadera, ¿sí? Pero no es que hay muchas sinergias, y están determinadas y están estudiadas. ¿Y qué es lo importante, lo apasionante, lo interesante? Es que estas sinergias se pueden entrenar, se pueden perfeccionar, se pueden mejorar, ¿sí? Se pueden reprogramar, se pueden reeducar. Entonces puedo cambiar la postura y el movimiento. O sea, ¿cómo lo logro? Puede ser a través del cambio del individuo, a través de estímulos de diferentes tareas, o a través de estímulos de cambios en el entorno, ¿sí? Por ejemplo, a un paciente lo hago caminar sobre el piso liso, lo hago caminar sobre una colchoneta. Le estoy cambiando la superficie de apoyo, entonces tendrá que usar otras estrategias, o estar parado sobre el piso firme con los ojos cerrados, o estar parado sobre una goma eva con los ojos cerrados. Ahí la estrategia y las sinergias cambiaron, y muchas veces esto lo usamos en posturología como parte de los test de evaluación de posturología clínica, ¿sí? Los cambios en las superficies de apoyo, o los cambios que generen en el paciente cambios en las estrategias musculares, en las activaciones del tono de estas sinergias posturales, y nosotros vemos qué pasa en la respuesta, ¿sí? O sea, lo mismo que usamos para evaluar, después también podemos usarlo, un kinesiólogo lo puede usar para reeducar, reprogramar en el movimiento. Entonces, ¿cómo haríamos una evaluación clínica sencilla con un paciente para ver si tiene control reactivo? Lo empujo un poquito de atrás y veo si hace la estrategia del paso, si da un paso o no da un paso. Bueno, tengo que estar cerca por las dudas, ¿no? Bien, y el último que nos queda es el equilibrio proactivo o ajuste postural anticipatorio. Perdón que mi perro está como loco, justo hoy es terrible el perro. Bueno, entonces, ¿qué es este equilibrio proactivo? Por ejemplo, lo que decíamos antes, pararse sobre una pierna, ¿sí? Levantar un objeto pesado. Entonces, nosotros lo vemos muchas veces con pacientes de dolor crónico que te dicen, mirá, no puedo ni siquiera, cuando voy a agarrar la pava o voy a poner agua en el balde, ya es terrible el dolor que tengo en la espalda. ¿Esto por qué? Porque no tiene un ajuste postural anticipatorio en los músculos del tronco, ¿sí? Que eso no permite estabilizar su columna, y eso es lo que hace es, al desestabilizar la columna, generarle mayor dolor, ¿sí? Entonces, qué importante es también el trabajo del ajuste postural anticipatorio, y tener esta faceta del control postural también tenerla en cuenta. Bueno, ¿cómo lo evaluaríamos? Sencillo, le digo que se pare sobre una pierna. Yo a mis pacientes posturales no hay ninguno que no los haga parar en una pierna, o les dé un ejercicio para que trabajen el equilibrio monopodal, ¿sí? Bien, y estos sistemas sensoriales y de control postural, lo que tenemos que entender que todos estos captores posturales, toda esta información sensorial que va a entrar a través de esos captores posturales, son lo que van a ser un marco de referencia para mi sistema nervioso, y que me va a decir, esto es arriba, abajo, esto es derecho, izquierdo, esto es derecho, o esto es torcido. Hablando así muy, muy fácilmente. Entonces, toda esta información es la que va a formar en el individuo ese marco de referencia. Pero entonces ahí los posturólogos nos ponemos a pelear y decir, no, porque los odontoposturólogos dicen, no, lo más importante es la boca, no, los podólogos dicen, lo más importante es el pie, el que hace las plantillas dice, lo más importante es que el paciente tenga las plantillas, el que trabaja con el ojo dice, no, si no tiene los prismas posturales no lo podemos tratar al paciente. Entonces, siempre nos preguntamos esto, y también lo discutimos, es, bueno, pero ¿cuál es la información más relevante para el sistema nervioso? ¿Hay una información más relevante que otras? Depende. ¿Depende de qué? Del individuo, del entorno y de la tarea. Entonces, ahora entendemos que yo puedo tener más o menos involucrado en mi captor visual, depende de la tarea que realice, depende del entorno donde esté, depende qué me está pasando a mí emocionalmente, ¿sí? Entonces, para gestionar el control postural en estado estable, reactivo y proactivo, el sistema nervioso va a echar mano a esta información sensorial que va a armar su marco de referencia, ¿sí? Pero depende de la situación, va a dar como relevante, más importante, una información que otra. Entonces, por ejemplo, ya nos está quedando poco,
para los que ya están asustados, y voy a seguir hablando hasta las 10 de la noche, no, ya queda poquito. Por ejemplo, ¿qué sabemos de la visión y su influencia? Lo habíamos dicho un poco, ¿no? La influencia de la aferencia sensorial en el equilibrio estable con respecto a la visión. Bueno, me da una referencia de la verticalidad, las puertas, las ventanas, la importancia de la retina periférica, sobre todo en el control postural. Esta prueba que le hago al paciente, que decirle, bueno, a ver si se puede mantener con los ojos cerrados. Si se puede mantener con los ojos cerrados, bueno, el cociente de Romberg o la prueba de Romberg, ¿sí? Es algo muy interesante, es el experimento de la habitación móvil, ¿sí? Que también demostró la influencia de la visión periférica en el control postural. Esto creo que, si mal no recuerdo, se estudió en Holanda, los primeros estudios se hicieron en Holanda, creo que era el bebé o el hijo de alguno de los investigadores, que lo ponían paradito y sobre una habitación que tenía paredes móviles. Entonces los científicos lo que hacían era mover las paredes de la habitación rápidamente y veían si el bebé podía o no podía controlar la postura. Entonces ahí veían que el movimiento de esa habitación móvil generaba una percepción de movimiento, y si el bebé o el niño se podía dar cuenta que se estaba moviendo la habitación, o eso generaba un desajuste postural. Entonces también a partir de ahí empezaron a estudiar los hitos de desarrollo, que será tema para otro webinar, cómo el niño va adquiriendo la maduración del sistema postural, que también es muy variable en todos los chicos, ¿sí? Pero es muy interesante lo del experimento de la habitación móvil. Y después los grandes trabajos que nos aportó Jean-Pierre Roll con respecto a la propiocepción ocular, y bueno, y los trabajos previos de todos los que han investigado la relación de la propiocepción ocular y los músculos oculares en la visión. Después tenemos, bueno, todo lo somatosensorial, pero no solo a nivel de la planta del pie, que la planta del pie, obviamente, que también se demostró a través de la anestesia o enfriamiento de la planta del pie, cómo generaba cambios a nivel de la postura. También Jean-Pierre Roll investigó con vibración, no solo en los músculos oculares, sino en los músculos del cuello, en los músculos del tobillo. Como una persona, esto lo contó Santiago también, mostró el trabajo científico, como una persona con un pequeño apoyo, a veces nos pasa esto en la rehabilitación con pacientes neurológicos, ¿no? Que si le damos que apoye un dedito nada más, le da un montón de información postural con un dedito que apoye nada más, y lo usamos a veces como una estrategia de rehabilitación. Bueno, vos con el dedito nada más tocá la silla y eso ya mejora automáticamente su control postural, ¿sí? Y esto también tiene un fundamento. El tacto ligero con la punta del dedo en una superficie estable está comprobado que reduce el balanceo postural con una base de apoyo reducida, ¿sí? Hay información científica al respecto. Después todo lo que tiene que ver con la parte vestibular, ¿sí? Que no voy a reiterar, pero ya lo mencionamos, que el utrículo y el sáculo es la parte más importante del sistema vestibular para el control de la postura en estado estable, y los canales semicirculares más para la parte dinámica y el movimiento. Y algo que nos incorporó también como novedad Santiago en su curso base, que es la importancia, y que existen, que por lo menos yo no sabía que existían, los graviceptores renales, ¿sí? Son receptores de la gravedad que se encuentran en los riñones, en cierta parte del riñón. Entonces ahí por ahí los osteópatas que están escuchando y que hacen trabajo visceral, o alguna persona que tuvo alguna cirugía en algún riñón, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que el riñón, y esto está estudiado por, creo que son alemanes, no impronunciables los apellidos, que hace muchos años vienen estudiando los sensores graviceptores que están en los riñones, y aparentemente habría en otras partes del cuerpo también. Y la boca, ahí las odontólogas que están ahí escuchando dicen, no dijo nada de la boca. Bueno, hablamos de sensorio, cuando hablamos de sensorio también hablamos de la mucosa de la encía, ¿sí? Hablamos de los ligamentos de los dientes, no es que no hablamos, ¿sí? Pero bueno, yo creo que todo lo que es la odontoposturología, que es un campo hermoso, la desafío acá a las que más saben ya sea integrantes de la comisión directiva y muchas que han hecho, muchas odontólogas que han participado del primer curso base, las invitamos también a que nos desasnen a los kinesiólogos sobre el apasionante mundo de la boca y la posturología, ¿sí? Así que esto lo vamos a dejar para varios webinars completos y para un curso completo también.
Pero bueno, la boca también, todo lo que pase adentro de la boca, nosotros hoy sabemos que tiene una gran influencia sobre la postura. Bien, entonces toda esta información se va a integrar en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, puede ser que falle el receptor, puede ser que falle la vía que transmite esa información, pero también puede ser que en la persona falle la integración sensorial. Entonces puede ser que la vía esté perfecta, que el receptor esté perfecto, que la información camine perfecto por la vía, pero al momento de integrar esa información en el tronco del encéfalo, haya una falla de integración. Por ejemplo, una persona que tenía un gran accidente de auto con un gran latigazo cervical, un gran golpe fuerte en la cabeza, ¿sí? Puede tener algún trastorno de la integración sensorial, por problemas en la infancia, por mal desarrollo de la psicomotricidad en la primera infancia. Esto puede dar que no se hayan integrado bien los reflejos arcaicos primarios y haya una falla en la integración sensorial. Y cuando hay una falla en la integración sensorial, repercute, ya vamos a ver, en las 3 áreas de la persona, no solamente en lo postural, también lo emocional y lo cognitivo. Entonces no hay forma de dividir al sujeto en postura, cognitivo y emocional, porque funciona todo junto, y una falla en la integración sensorial puede darnos alteración en los 3 campos. Por eso muchos educadores, muchos psicopedagogos, toda esta información tiene que serle de mucha importancia, porque cuando hay un chico que no aprende, ¿sí?, puedo tener un problema ya sea de los captores posturales o de la integración sensorial de esos captores. Bueno, muchos las terapistas ocupacionales conocen mucho y trabajan mucho sobre la integración sensorial, ahora cada vez más kinesiólogos, pero bueno, la integración sensorial es súper importante. Y esto que decíamos antes, muy interesante, la percepción de la verticalidad, ¿no? Que los kinesiólogos que trabajamos por ahí con pacientes con escoliosis, enseguida nos damos cuenta cuando miramos un paciente y intentamos como trabajar frente a un espejo y empezar el trabajo de realineación de pelvis, que el paciente diga, no, pero yo siento que estoy torcido. O en la misma camilla, cuando el paciente lo colocamos en la camilla y lo alineamos, dice, no, pero yo siento que tengo la pelvis allá, los hombros acá. Esta percepción de verticalidad, esta percepción de la vertical visual subjetiva en bipedestación, y hay otras verticales también, pero que también Santiago nos trajo en el curso base el test del balde, y nos enseñó a poder evaluarla en los pacientes con alteración postural, que es una forma muy sencilla de construirlo y de evaluar esta percepción de la verticalidad que tienen los pacientes. Y es muy importante porque nos va demostrando también cuando el paciente mejora, cómo se va mejorando esa percepción de la verticalidad. Y bueno, la percepción, como decíamos antes, ¿qué es la percepción? Bueno, la percepción es lo que mi cerebro, mi corteza cerebral interpreta de lo que está entrando. La información que está entrando yo la interpreto de una forma y el otro la interpreta de otra forma. Bueno, esa es la percepción, es la interpretación que hace la corteza de lo que ingresa por el sensorio. Lo interesante de esto es que depende de la estructura mental de quien la reciba. Y con estructura mental hablamos de experiencia, de vida, de un montón de cosas, de emociones, de pensamientos, ¿sí? Entonces fíjense cómo la postura atraviesa un montón de cosas, ¿sí? Y esto también me parece que es algo muy bueno, que lo habló también Santiago en el curso, y yo quería hacer hincapié en esto, porque me parece un punto súper, súper importante para entender la postura y el movimiento, que es el concepto de reponderación sensorial. ¿Qué significa esto? Que el cerebro, yo puse ahí el dibujo de un interruptor, porque me pareció lo que más, así es como yo me lo imagino, ¿sí? Como que el sistema nervioso central tiene la capacidad de darle la importancia que el cerebro considere en ese momento para ese entorno, para esa tarea, para ese individuo, va a darle más ponderación a un tipo de sensorio, a un captor, que a otro. ¿Sí? Entonces también hay un montón de estudios con respecto a esto, y esto me parece que también echa por tierra un poco esta discusión de no, es más importante la boca, no, es más importante... Bueno, hoy el sistema nervioso decidió que su ponderación sensorial era hacia la planta del pie, pero mañana puede ser que le dio más importancia a los ojos, y si esos ojos no estaban bien,
apareció una alteración postural, ¿sí? Entonces, creo que abre un poco la mente de lo complejo, del complejo mundo que es el sistema nervioso central, que es le llamamos la gran red de redes, ¿sí? de sistemas. Y bueno, ahí importante también gracias a esta reponderación también sucede cuando vamos aprendiendo nuevas habilidades motoras, ¿no? Es importante. Y después, bueno, muy chiquitito para el final, o sea, no porque no sea importante, porque es súper importante y hay un montón de referentes hoy trabajando en la postura y en los problemas de aprendizaje, ¿no? Los problemas de dislexia, dispraxia, o sea, todas las dis, por así decir, que todos los trastornos del aprendizaje tienen mucha influencia y mucha relación con la posturología. Por eso invito a todos los que tengan que ver con la educación o la psicopedagogía, que también se puedan sumar a los cursos de la asociación. Y este sistema cognitivo que hoy ya se sabe, que si yo estoy realizando, o sea, se ha evaluado el control postural del sujeto y se le ha dado una tarea cognitiva para ejecutar. Y depende la tarea, en algunos individuos, en algunas circunstancias, ¿sí? Todo según, esa activación del sistema cognitivo, depende de la tarea cognitiva que sea, mejora el control postural o empeora el control postural. Entonces también es importante hasta en el trabajo tenerlo en cuenta esto. Y bueno, yo acá lo que hice, que a mí me gusta mucho este esquema, no puedo dejar de ponerlo en todas las charlas de posturología que doy, lo pongo, que es un esquema del doctor Bricot, posturólogo, importante de Francia, porque a mí lo que me gusta de este concepto es porque vemos todo en un mismo esquema, ¿no? Entonces vemos, perdón que está en francés, pero arriba está el ojo, el aparato masticatorio, el ojo con su refracción y sus músculos oculares, el aparato masticatorio mandibulatorio con su oclusión, deglución, respiración, fonación, ¿sí? Los centros superiores con todo lo que es la psicosomática, todo lo que son el control, o sea, los centros de control del movimiento, pero también los dismorfismos craneofaciales y toda la influencia de todo el sistema craneosacro a nivel de las meninges y todo lo que eso puede influir a nivel postural. Y estos tres grandes sistemas tampón, ¿no? que por eso evaluamos tanto en posturología, evaluamos la línea de los hombros, la línea de la pelvis, evaluamos los pies, porque son los grandes sistemas tampón. ¿Qué significa? Son los sistemas donde el cuerpo va a adaptar los desequilibrios posturales, va a echar mano a la cintura escapular, la va a inclinar, la va a rotar, para seguir adaptando, ¿sí? Entonces también la influencia de los órganos, las vísceras, la piel. Y en definitiva lo que buscamos con este sujeto o este individuo o esta persona cuando nosotros la abordamos terapéuticamente es buscamos su homeostasis postural, como decíamos antes, y no dejar de ver, o sea, no dejar de evaluar los reflejos arcaicos no integrados, que no solamente se evalúan en niños, sino también que se evalúan en adultos, y es todo un capítulo también a sumar dentro de lo que es el estudio de la postura, ¿sí? Porque tiene grandes influencias a nivel de las tres redes que son el sistema postural, el sistema emocional y el sistema cognitivo. Sería el sistema reptiliano, el sistema postural, el sistema mamífero emocional y el sistema cognitivo humano, ¿no? Esto se los pongo para que lo tengan en cuenta nada más, no vamos a ahondar, si alguien se anima de la comisión directiva al próximo webinar que desarrolle cada uno de estos reflejos, pero si no fuera por el funcionamiento normal de estos reflejos posturales, nosotros sabemos que todos estos reflejos y estos circuitos o bucles de información es necesario que estén en armonía y en equilibrio para que el paciente no tenga síntomas, ¿sí? Entonces desequilibrios en algunos de estos reflejos, que los evaluamos también en la clínica a través de los test de evaluación, nos dan dolores de cabeza, contracturas, vértigo, mareos, ¿sí? Dolor crónico, son muy importantes. Entonces yo me planteo, bueno, muchas veces cuando estudio y leo libros de postura y posturología y de biomecánica y de osteopatía, digo, bueno, pero ¿por dónde empieza, no? Siempre nos tratamos de decir, bueno, esto es el huevo, la gallina, ¿dónde empezó? Porque no hubo una integración sensorial, porque se dio un golpe en la cabeza, porque tiene una intolerancia alimentaria, una falla energética en los músculos, porque tiene puntos gatillos miofaciales, porque tiene disfunciones articulares.
Bueno, yo creo que una cosa va llevando a la otra, como traté de ponerlo acá, y todas estas cosas pueden traer problemas posturales, y todas se van interrelacionando en la persona, ¿sí? El estrés, lo cognitivo, falla del sistema autónomo, lo hormonal, el dolor crónico. Entonces, bueno, esto también es como para debatir, pero bueno, estoy convencida de esto, de que para que una alteración postural se manifieste clínicamente, obviamente que tiene que haber un terreno individual predispuesto. Entonces acá me gusta mucho lo que el doctor Bricot plantea en su libro, que son las nociones de base de la postura, las nociones de base que tienen que ver con esto que lo vemos en la clínica, y decir, bueno, pero son dos personas más o menos del mismo talle, del mismo tamaño, hacen el mismo deporte, y una tiene terribles alteraciones y la otra no, ¿no? Esta individualidad, que es tan difícil de llevar a la ciencia, esta individualidad del sujeto, que hace posible que se adapte o no se adapte, y que manifieste clínicamente los síntomas. Y después los factores de perpetuación, que habla tanto Travel y Simon en sus libros, que para mí son la Biblia también de la kinesiología, que habla de la ergonomía, bueno, cómo te estás posicionando, ¿no? La importancia también de la ergonomía. Yo no creo que sea lo mismo sentarse de cualquier forma, y el sobreuso, ¿no? O sea, las actividades que tienen que ver con sobreuso de determinados gestos repetitivos. Entonces también son cuestiones que afectan y que hacen detonantes para que esas alteraciones posturales se manifiesten clínicamente. Y bueno, acá viene el desafío a mis compañeros y a todos los colegas que están, y profesionales de la salud y de la educación que están por ahí escuchando esta charla, o futuros colegas. ¿Qué pasa con la prevención, no? ¿Qué pasa con la prevención en posturología? Entonces, si no hay manifestaciones clínicas, no hay, o sea, yo veo una alteración postural, pero no hay manifestaciones clínicas. Entonces, no hago nada, porque el sujeto está adaptado, algunos dicen, no tengo que intervenir. Entonces, ¿podemos hacer prevención dentro de la posturología? Pensemos una ACV, un infarto de miocardio. ¿Podemos hacer prevención? Y bueno, durante muchísimos años se investigó y se llegó a conocer cuáles eran los factores de riesgo de una ACV o de un infarto. Yo no creo que no se pueda hacer prevención en posturología. Lo que nosotros, de hecho, en la clínica vemos que es atender un chico desde la posturología, atenderlo a los 8 años o verlo a los 40, no es lo mismo. Nosotros sabemos que se puede hacer prevención, pero faltan los estudios científicos que avalen esos factores de riesgo, ¿sí? Entonces falta mucha investigación con relación a la prevención en posturología. Es todo un campo de investigación importante. Y bueno, esto lo vamos a lograr con más trabajo interdisciplinario y más investigación, y yo creo que vamos a llegar a descubrir y poder demostrar científicamente cuáles son esos factores de riesgo y en qué momento tenemos que intervenir para evitar qué. Bueno, acá le dejo después, no se las dejo ahora, el que quiere la pide, la bibliografía, y le agradezco un montón por su atención, que me hayan aguantado todo este tiempo, más de una hora y media casi, y bueno, ya saben que cualquier pregunta Google las contesta. Yo también. Bueno, Verónica. Me pueden hacer alguna pregunta me pueden hacer. Sí, en el chat realmente son todas felicitaciones. Así que estamos muy contentos desde APA porque es muy valiosa toda tu presentación. Con cada uno de los integrantes, si escuchamos un webinar, aprendemos un montón. Así que agradecerte, pero antes, perdón la disfonía. Tengo 2 preguntas, ¿sí? Una dice, sí. ¿La hiperkeratosis plantar puede interrumpir drásticamente el trabajo de los captores sensoriales, sobre todo en los adultos mayores, cuando están en bipedestación? No sé si se me escuchó, sí, perdón. Por supuesto. Sí, se escucha perfecto, sí, por supuesto. Todo lo que altere la planta del pie, si hay podólogos escuchando, todo lo que altere la sensibilidad de la planta del pie, cualquier lesión, en posturología le llamamos espinas irritativas plantares, ¿sí? Y trabajamos para neutralizarla, o sea, el podólogo va a hacer sus trabajos que le corresponden, ¿sí? Y muchas veces con plantillas propioceptivas se pueden inhibir esas espinas irritativas para mejorar el control postural del sujeto. Es lo mismo también cuando pasa que hay las cirugías de hallux valgo, que le dejan el hallux rígido,
¿sí? La importancia que tiene en la metatarsofalangica, el dedo gordo, en la postura, en el equilibrio postural y en la marcha. ¿Sí? Que también ahí muchos, si está el hallux rígido, no podemos hacer, pero vamos a intervenir a través de la reponderación que sabemos que existe y la neuroplasticidad que sabemos que existe, buscando el resto de los captores intervenir y equilibrar lo más posible el tono. Bien. La segunda pregunta es, ¿en medio acuático se favorece la rehabilitación de los músculos antigravitatorios? Eso, o sea, sí, sobre todo para que el tono, para mejorar el equilibrio. Hay una frase que le digo a mis pacientes que traen sus hijos, porque primero vienen a atenderse, pero traen sus hijos para evaluarlos, que tus hijos no dejen de moverse, que no dejen de hacer ejercicio. Cualquier ejercicio en el agua, le gusta bailar, le gusta básquet, le gusta vóley, o sea, hay que estimular el movimiento en los chicos. Está demostrado, y hay trabajos científicos que lo avalan, que el trabajo corporal y el movimiento mejora el control postural estable. O sea, han hecho plataformas de estabilometría, control postural, 6 meses de ejercicio, control postural y mejora el control postural. O sea, ahora ya habiendo visto todo esto, es obvio, porque mejora las conexiones, mejora la permeabilidad de membrana, mejora los estímulos bioquímicos, mejora la energía, mejora todo. Perfecto. Bueno, en realidad son todas felicitaciones, Vero. Bueno, sí, Vero, les ha gustado a todos, realmente. Muchas gracias. Bueno, y los invito, o sea, si le gustó mi charla, no se imaginan lo que son las conferencias de Santiago, que la tiene súper clara, y bueno, los invito a todos, a los profesionales de la salud que quieran incorporarse al curso base de posturología, que va a arrancar semipresencial en marzo, así que bueno, aprovechen para sumarse. Nati, ¿alguna pregunta? Sí, yo quiero. Yo los despido. Pero... Chao, Omar. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí, se te escucha, perfecto. Sí, Nati. Se escuchaba mucho el perro, estoy preocupada por el perro, yo trataba de gritar cuando el perro ladraba. No. Bueno, quería decirte esto, que más allá de ser colega y compañeras y en este camino de la APA, he escuchado pocas disertaciones con tanto contenido, ¿sí? Y con tanta fluidez como esta. Así que quiero felicitarte, Vero, porque realmente me encantó. Esto es una puesta al día, más allá de que demuestra, más allá de los libros, tu práctica, ¿sí? Que eso es a veces que cuando el profesional va de la teoría a la práctica y lo puede reflejar en tanta simpleza, es genial. Así que eso, nada más. Gracias, Nati. Estaba con miedo de tus preguntas. Bueno, ¿no? Omar, ¿cerrás vos? No, ya se fue Omar, cerramos. Bueno, entonces, nuevamente agradecerte. Sigan nuestras redes, porque Asociación de Posturología Argentina tiene redes, nos pueden seguir, nuestros webinars, y como dijo la licenciada Verónica, realmente es un placer escucharte, Vero, pero también es un placer escuchar el curso de Santiago, donde aprendemos cada día más. Así que están todos cordialmente invitados. Gracias, Vero, genio, y bueno, todos halagos. Muchísimas gracias a todos y los esperamos. Buenas noches y buen fin de semana. Dejar su correo como para que le mandemos información, con mucho gusto. Chao, gracias a todos. Bueno, chao.